Esta semana conocí una persona, una señora, aproximadamente por las cosas que decía, como de mi edad, joven, ¿verdad? Muy joven. Como dijera en Italia, bambina. Y venía diciendo algo que se me hizo muy interesante y no sé si ustedes estén de acuerdo. Venía platicando por teléfono con otra persona y le decía, es que la vida el día de hoy se ha vuelto desechable. Y hablaba en referencia de las relaciones humanas y de los valores que las personas hoy le dan a las cosas. Decía, mira, hoy te compras algo y al rato ya pasó de moda, ya no te gusta y quieres algo diferente. Y la vida está cambiando muy rápido. Y hablaba de una relación yo me imagino que una pareja, una relación sentimental. Y entonces decía, llegó el momento en que me cansé. Ya no sentía que me renovara esta persona y creo que nuestra relación se había estancado. Y todo esto me llevó a pensar y a como que creo que Dios me dio así como una idea para este momento, de cómo es que el día de hoy las personas, la humanidad está tan metida en sí misma. Decía la señora, es que me gusta mucho Nueva York, pero a veces me aburre, me voy a Los Ángeles. Me paso un tiempo, pero la Ciudad de México es hermosa. Entonces, cuando puedo, vengo y me paso un tiempecito aquí y ya me regreso. O sea, digo, Nueva York, wow, ¿no? Los Ángeles, oh, la Ciudad de México. Pero nada le satisfacía. Y estaba como necesitando de algo. Si ustedes observan, conocí otra persona que venía platicando con su mamá y decía, no mamá, es que voy al teatro porque me siento como que aburrido. Y yo creo que saliendo del teatro voy a ver qué hago porque pues hay que como despejarse, ¿no? Me he estado estresado y me he sentido así medio ansioso. La constante que oigo en las conversaciones es gente preocupada, gente estresada, gente ansiosa, gente insatisfecha. Y hace algunos años no era tanto. Hoy vemos, y yo creo que a partir de la pandemia, hoy vemos a la humanidad así, insatisfecha. Y muchas veces estresada o con esos ataques de ansiedad, ¿no? Desesperación, de quiero algo, necesito algo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este momento? ¿Por qué la humanidad ha llegado a este momento? Porque la humanidad se ha alejado de Dios. Les he platicado, nuestra alma, bíblicamente, Dios dice en su palabra, necesita de Él. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para vivir por Él y para Él. Para tener una relación con Dios. Pero el hombre ha desechado a Dios y ha buscado en el mundo, en sí mismo, lo que solo Dios puede darnos. ¿Y qué creen? Hemos llegado a esto. El Salmo 27 que vamos a estudiar habla de lo siguiente. Vamos a ver en el Salmo 27, les he comentado, estudiamos la Biblia porque a través de la Biblia Dios nos revela buenas noticias, su buen mensaje. La Biblia nos habla y nos cuenta historias de cómo Dios interviene en la vida de las personas. Y cuando las personas se abrazan a Dios, siempre les ha ido bien. Cuando las personas se han alejado de Dios, han experimentado tribulaciones, han experimentado tristezas. Entonces, quiero comenzar diciéndoles, lo importante en nuestra vida es el significado que Dios tenga para nosotros. De eso depende todo. ¿Cómo puedo calibrar mi vida? Si yo voy a una llanta, la llanta por fuera puede verse bien, pero cuando meto el calibrador me dice, está inflada de más. Ojalá nuestra vida estuviera inflada de más, llena del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Pero a veces tú ves la llanta bien y dice, está bajísima. Caray, ¿se está ponchando? ¿Qué pasó?
Bueno, ¿cómo podemos calibrar nuestra vida? ¿Cómo puedo saber si Dios, si Jesucristo, nuestro Señor, tiene verdadero significado? Bueno, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es que Dios tenga significado? Que tenga sentido. Que Dios le dé sentido a nuestra vida. ¿Cuánto sentido le da Jesucristo a nuestra vida? Y a lo mejor diría, Jesús para mí es todo. ¿Es todo en tus relaciones? ¿Es todo en tu interacción en el trabajo con tus compañeros? ¿Es todo cuando vas en el metrobús? Cuando vas caminando por la calle, Jesucristo le da sentido, significado. ¿Qué tanta reputación? Porque se puede eso como un sinónimo. ¿Qué tanta reputación tiene Jesucristo en tu vida? Cuando la gente te ve algo de Jesucristo, ve algo del carácter, algo de la obra de Jesucristo. Realmente el Señor Jesucristo está dejando marca, está dejando en tu vida una buena fama. Jesucristo para ti tiene buena fama. Y todos diríamos sí, pero vamos a ver cómo a la luz de la Biblia podemos ver que hay mucho que crecer. No es que estamos mal y todo está mal y todo para... No. Si no está bien, porque podemos estar muy mal y decir estoy en el hoyo, bueno, que sea el Espíritu Santo el que te convenza y eso díselo al Señor. Señor, me estoy viendo a mí en el hoyo, pero no me quiero quedar en el hoyo. El Evangelio no se trata de quedarse en el hoyo. Lázaro no se quedó en el hoyo, Lázaro resucitó y por eso leímos hace ratito. Entonces, ¿qué tanta fama, buena fama, tiene Jesús para ti? Tiene Jesús en tu vida. Hermanos, esto es maravilloso. Esta buena fama que tenga en tu corazón, en tu mente Jesús, cambia todo progresivamente, porque no es que ya lo logré. Decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo a lo que está delante. Es una vida de desarrollo, de crecimiento, de gloria en gloria, dice la Biblia, ¿no? De victoria en victoria, de ver cada vez más el resplandor de la gloria de Cristo. De eso se trata el Evangelio. Entonces, ¿qué necesidad resuelve el Salmo 27? Porque a lo mejor tú dirías, ¿y a mí para qué me sirve el Salmo 27? Es un poema, es una bonita canción, la cantó David, está en la Biblia, es palabra de Dios, pero no sé qué importancia pueda tener para mí. El Salmo 27 nos habla, respecto al Evangelio, que el Evangelio se trata de relación, interacción con Dios. Y por eso el primer verso es trascendente, es importante, porque vamos a ver el corazón de un hombre, con qué batalla y cómo es que esa relación con Dios cambia todo. Cómo es que al final podemos ver cómo Dios habla a cada uno de nosotros. Vamos a aprender cómo Dios habla y cómo Dios te saca adelante. Espero que sea todo esto una bendición para ustedes. Y voy a comenzar porque el tiempo es breve. Comienza diciendo el primer verso. ¿Qué dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué significa esto? El tema de este pasaje, de este capítulo es Dios, Jehová, es un Dios personal. Las personas a veces traen estampas, a veces traen pulseras, a veces traen algún dije, como para tratar de decir, mira, esto me identifica. Y algunos traen una muerte, y algunos traen cosas ahí feas, y algunos traen cualquier tipo de estampas. La relación con Dios no es de estampas, no es de figuras, no es algo que se palpa o que se toca o que se construye con las manos, porque a eso Dios le llama idolatría. La relación con Dios es ¿cómo? Es una relación, llamémosle así, espiritual. ¿Qué significa esto? Es una relación como la que hay en una familia. Tú ves un lazo entre Abby y yo,
que nos ata? No, pero ella y yo somos familia. Es una relación con un matrimonio. Oye, no necesita, bueno, traemos un anillo, ¿verdad? Que habla del compromiso. Pero el anillo no serviría de nada si no hay una relación. Y la relación no se ve físicamente, sino que se establece y se desarrolla a través de ¿qué? De relación, de interacción, de algo que se llama en la Biblia comunión, que es una palabra muy famosa y bien difícil, por lo menos para mí, de explicar, o de definir, o de tener clara. Todos hablamos de relación, de comunión, y cuando tú dices, bueno, ¿y cómo? La verdad es que creo que a la mayoría nos cuesta trabajo explicar. Recuerden que este salmo lo escribe un hombre llamado David, un hombre que desde pequeño se reconoce o se dice históricamente que era una persona, y bíblicamente lo encontramos así ejemplificado, era una persona que no era aprobada, que no era importante, que no era amada en su familia. ¿Por qué decimos esto? Cuando se hizo el banquete, porque Dios había enviado al profeta para levantar un rey, ¿a quién invitaron? Pues había criados, había personas, había la familia, pero no estaba David. Y era el que Dios iba a levantar. Entonces, para el banquete más importante, el evento más importante familiar, y al que no estaba, y David lo escribe, me sacaste detrás de la majada, y Dios se lo dice a través del profeta Natán, ¿quién no estaba? ¿Quién fue el gran ausente? Era David. Y este hombre David nos va a platicar cómo es su relación con Dios. Y Dios escribe estas palabras, inspira a este hombre, ¿para qué? Para que tú sepas que tú puedes, que yo puedo, que podemos tener esta relación con Dios. Y que de esta forma Dios quiere expresarse y relacionarse con nosotros. Yo pensaría que deberíamos estar contentos de decir, Dios quiere mostrarse, Dios me va a hablar hoy a través de su palabra, de cómo vamos a caminar a partir de hoy, de cómo va a crecer nuestra relación. Comienza David diciendo que Jehová, cuando la Biblia nos habla de Jehová, dice en Génesis Génesis capítulo 2, dice que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. La gente habla de Dios, pero en la Biblia Dios se revela a los que creen en Él, se revela a las personas para establecer su relación como Jehová. Y yo no sé si ustedes sepan esto, que es interesante. A lo mejor alguien diría, oye, pero es que hay una religión que se llama, que son testigos de Jehová. Pero ¿por qué ya no se le llama Jehová en el Nuevo Testamento? ¿Alguien se pregunta eso? ¿Ya saben la respuesta? ¿Por qué no se menciona a Jehová en el Nuevo Testamento? Se lo voy a decir. Resulta que hay una traducción de la Biblia que se llama la Septuaginta, que es la traducción que se hizo del original hebreo y arameo al griego. Y se hizo algunos cientos de años antes de la venida del Señor Jesús. La Biblia que se estudiaba en los tiempos del Nuevo Testamento, de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, era la Septuaginta mayormente. ¿Sí? Porque se hablaba como idioma general un griego que se llamaba el griego común, el griego koiné. Koiné, común, así. Entonces la gente tenía en sus manos esta Biblia, esta traducción, Dios moviendo soberanamente su poder, le mueve a una persona que dice, tenemos una biblioteca, Alejandría, pero nos hace falta algunos libros, pero el más importante es el libro sagrado de los judíos. Juntan a 72 rabinos, por eso se llama Septuaginta, y dice, hagamos una traducción
para que tengamos un ejemplar de la palabra de Dios en nuestra biblioteca. Y se hace esta traducción. Esa traducción lo que hace, ¿se acuerdan ustedes que para los judíos, para Israel, el nombre de Dios es tan sagrado y guardando el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano? Ellos le decían Adonai, mi Señor. Algunas Biblias el día de hoy no usan Jehová, traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas y algunas Biblias traducen Jehová y lo ponen Señor, por esta razón. Ajá. Ahora, en la Septuaginta, lo que hacen estos traductores, cambian el título, el nombre Jehová, por Curios o Kyrios, que significa Señor. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 11? Que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, toda humanidad, humana, angelical, toda lengua, cualquier ser moral, cualquier ser espiritual, va a confesar que Jesús es, lo traducen Kyrios. Dada la historia que les acabo de contar, ¿cómo se puede traducir? Que Jesús es Jehová. ¿Ok? Entonces, David comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Habla de Jehová como su Dios personal. No es Dios. No, todo el mundo habla de Dios. Es Jesucristo. Pablo escribe en Romanos hablando del rey David, que fue justificado no por la ley, no por sus buenas obras, sino ¿por qué? Por la fe. Bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo escribe David. David reconoce que que el Señor Jehová, que Dios es su Dios personal y reconoce en él dos cosas, dos atributos. ¿Cuáles? Ahí dice su Biblia. Es mi luz. Y es un concepto bíblicamente, teológicamente, bien difícil de presentar. ¿Cómo se entiende a la luz de la Biblia el concepto de luz? En Génesis capítulo 1 del 3 al 5 aparece por primera vez luz, pero también aparece en Juan capítulo 1. ¿Y cómo habla de el Señor en su palabra de la luz? Es el principio creador. Pero en Juan capítulo 1, ¿qué dice? Que el Señor Jesús era la luz y la luz era la vida. Entonces, ¿a quién hace referencia? David. ¿Y cómo se expresa de acuerdo a esto David de Dios? Que Dios no solamente es el que lo alumbra, el que lo guía, sino que Dios, que Jehová es quien lo creó y dice, y mi salvación. A Jesús no solamente lo tenemos que reconocer como algún personaje importante o como alguien que predica una religión. Nosotros somos cristianos y tratamos el cristianismo como una religión. No, el cristianismo o la relación con Jesús, el ser seguidor, creyente en Jesucristo, habla y trata de que Jesús es nuestro creador. Es el que nos da vida o sustenta nuestra vida. La palabra salvación tiene cuatro. Hablemos de 4 aspectos. ¿Cuál es el primero? Salvar, ¿qué significa? Rescatar.
Jesús rescata. ¿De qué? Peligros. Salvación habla de liberación. ¿De qué libera? Para que tengamos claro el concepto de salvación, piensen en esto. Recuerden la historia del pueblo de Israel en Egipto y en el desierto. Gráficamente vemos cómo se lleva a cabo la redención, nuestra salvación y todo lo que abarca. El Señor nos liberta del pecado. Y puedes decir, pues ya soy libre. Mira, a veces tenemos un problema y estamos atados a la impuntualidad. Y vas a hacer lo que sea para llegar tarde. ¿Por qué? Porque es una forma en la que el pecado te destruye. Porque llegas tarde, ya llegas con la culpa, ya llegas a querer justificarte, ya llegas a querer quedar bien, ya llegas ay, sí, ya me van a decir, Y todo esto es producido por el pecado en tu corazón. El enojo, el miedo. Tú puedes estar bien y de repente te sientes y el peligro y una sensación y tu cuerpo y sudas y el corazón y te pone y todo el mundo te va a decir, pero estamos bien, pero tú estás mal. Y a lo mejor te dice la gente, pero ¿por qué estás así? Porque así me siento, mi cuerpo está reaccionando, mi mente está mal. Es el pecado. ¿Por qué? Porque el enojo es un pecado que te tiene cautivo. Puede ser la amargura, puede ser la tristeza, la depresión. Nada te satisface, todo está, hoy está gris, hoy ya va a llover, ay, el sol está horrible, ay, qué frío hace, y nada. Es el pecado. El pecado acuérdense, el pecado es independencia, es separación, es rechazo. Y el resultado de separarnos y de rechazar a Dios y de alejarnos de Dios produce pecados, frutos. Te entra un virus y empiezas, achú, achú, achú. Y al rato, así, ¿no? Se te vacía la nariz y los ojos llorosos, la temperatura, te duele el cuerpo, te mareas, hay un virus y está produciendo que te sientas y que empieces a contagiar y que estés triste y que estés de malas y no te puedes ni levantar. Así es el pecado. David dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salvación es entonces liberación, rescatar, protección. Jesús es el protector. ¿De qué nos protege? Ahorita vamos a ver el verso 2. Pero también la salvación se trata de preservación. ¿Qué significa? No, pues ya el Señor me perdonó mis pecados, mira, si hace 2 años, 10 años, 1 año, pero ¿qué crees? Que me está yendo, tengo mi cabeza, mi corazón hecho pedazos, la vida, no sé qué está pasando. Lo que garantiza el Señor de sí mismo es que Él va a preservar nuestras vidas. Este es el reto. Tú puedes decir hoy, no, y entonces ¿por qué tengo problemas? O decir, bueno, Señor, si tú prometes esto, yo no sé, no entiendo, a mi capacidad no me da para saber cómo me puedes librar de este mundo. Pero si tú lo dices, tú eres verdadero y tu palabra es poderosa, omnipotente. Yo confío en que tu palabra produce y hace lo que tú dices. Y si te falta fe, porque es nuestra batalla diaria, ve el universo, de cómo se creó el universo. Hebreos capítulo 11, 12. Por la palabra de Dios. ¿Por qué la gente sanaba? ¿Por qué la gente resucitaba? Por la palabra de Dios. ¿Por qué nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es omnipotente, es una ley. Pero ¿cómo opera?
Cuando tenemos fe. Y entonces, ¿cuál es el centro de la vida? De la relación con Dios, la fe. Y ojalá pudiéramos llegar al banco y decirle, deme 1000 gramos de fe. ¿Se puede? No. Porque la fe crece, la fe se desarrolla a través de la interacción con Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es el significado que Dios tenía para la vida de David. ¿Cuál es el resultado? No dice el verso 2, ay, entonces me la paso bien. ¿Qué dice? Cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Quiénes son los malignos? El diablo, las huestes de maldad. Mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Preocupaciones, los afanes de la vida, los conflictos personales. Y mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Muchas personas que están a nuestro alrededor. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, es una frase que significa la violencia, ¿sí? Una bestia que va a devorar a una víctima. Para comer mis carnes, está graficando David, cuando se juntaron todos así, como una jauría para devorarme. ¿Qué dice David? ¿Qué dice su Biblia? Ellos tropezaron y cayeron. A ver, planearon, se juntaron brujos, se juntaron los de la muerte, se juntaron estos, se juntaron aquellos, se juntaron esos que se creen malos y son golpeadores, se juntaron todos. Porque se juntaron contra David, ¿quién? Los filisteos, Goliat, los anaquitas, se juntaron contra él. Y detrás de esto, ¿quién estaba? Pues estaba el diablo. Y se juntó su suegro. Y se juntó un ejército. Y dice, cuando todos me rodearon, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Todo el mal que planearon. ¿Se acuerdan que Goliat le dijo, te voy a dar como comida a mis dioses y las aves y todos? ¿Se acuerdan todas las palabras que dice Goliat contra David? ¿Y quién fue devorado? ¿Y a quién le cortaron la cabeza? ¿Y quién fue destruido? Goliat. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por su hijo, por su siervo David. Entonces, es que esos cuates le hacen a la muerte. No, esos cuates adoran al chamuco. No, esos son santeros. No, espérame. ¿Y luego? ¿Qué está diciendo la Biblia? Échate a correr. Ponte en guardia. ¿Qué dice la Biblia? No te preocupes, porque todo lo que ellos puedan maquinar contra ti, ¿qué va a pasar? Tristemente, es lo que les va a pasar a ellos. Porque Dios nos va a proteger, porque nos protege y nos seguirá protegiendo. Y podría contarles historias acerca de esto. Yo trabajé un tiempo, tuve una tienda de ropa y nos hicieron y nos echaban y pasaban muchas cosas, ¿no? Y un día se les incendió el local a esas personas, otros acá. Dios nos dio la victoria siempre. ¿Cuál es nuestro trabajo? A esas personas hablarles de Cristo. Entonces, si no quieren saber, no importa. No importa que no quieran saber. Nosotros tenemos que decirles, mira, yo no sé cómo te atrapó el diablo, pero sabes, Cristo te puede y te quiere libertar. Te quiere salvar. No tienes la mejor vida, tú lo sabes. Y después de esta vida te vas al infierno. Cree en Jesucristo. Renuncia a esa vida, vuélvete a Dios. Él te va a salvar. Eso es nuestro trabajo. De lo demás, ¿qué dice la Biblia? Dios se encarga. Sigue diciendo. Verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? Mi corazón no temerá. ¿Cómo se logra esta fe? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice? Confiado. Tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice la Biblia? Permanezcan tus pensamientos en Cristo, en lo que dice su palabra. ¿Qué nos ha dicho su palabra? Que Jesús es nuestra vida, nuestro origen, el que nos ha de prevalecer, nos ha de proteger. El que es nuestra muralla, el que Él va a estar al tanto. Medita en eso. ¿A qué estás enfrentando? Lo que estés enfrentando, no lo enfrentes tú. Enfréntalo al Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué pasa? Gana el Señor. Y dices tú, wow, llevaba batallando con esto 1 año, 10 años, 5 años, Dios, y milagrosamente estoy libre, estoy bien, se fue, gané, tu palabra nuevamente operó. Y van a ser muchas batallas, pero siempre que batallemos contra lo que venga, vamos a, confiar y vamos a ganar. Sí, porque decimos vamos a ganar, pero sí es cierto. Si no confías, ¿cómo ganas? Y a veces ese es el detalle, ¿no? Oh, somos más que vencedores. Sí, dice la Biblia eso en Cristo. Pero ¿cómo? Cuando nuestra fe está en Cristo. Y eso es lo que David dice. Verso 4. Ya habló de su relación. ¿Cómo comenzó su relación? Cuando él hizo de Dios su Dios personal. Cuando puso su fe en Dios. Cuando él aceptó a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Verso 4. Desarrollo. Desarrollo de la alianza. Hay una alianza entre Dios y David. Desarrollo de la alianza. Una cosa he demandado, una cosa le he exigido a Dios, una cosa le he rogado, le he suplicado a Dios. ¿Y qué dice? Esta buscaré. Señor, ayúdame a buscarte. Ok, está bien. ¿Sabes qué? Soy tan desleal, Dios. Soy tan incrédulo. Soy tan mundano. Soy tan carnal que no me gusta leer la Biblia. Y si yo expongo la Biblia con la 60, pero les pediría un favor. Consíganse una nueva traducción viviente o una traducción lenguaje actual. Son escritas, la traducción lenguaje actual, para niños. ¿Sí? Entonces tú dices, entendamos que hay palabras en la Biblia, que hay conceptos en la Biblia complicados. Que cuando tú lees esa Biblia dices, ¡ay, qué bonito lo dice! Porque es la forma en la que Dios movió el corazón de personas, teólogos, de personas preparadas, dedicadas al estudio de su palabra, los originales, que en esa búsqueda del Espíritu Santo les dio la gracia para escribir cosas que con el propósito de que un niño pudiera entenderlas. Y de verdad, ayudan. La nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque es muy accesible, es muy fácil de entender, pero ¿saben qué? Está elaborada para que tú la puedas leer como una obra de teatro. Y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces tú lees la Biblia y estás en una obra de teatro. ¿Les gusta el teatro? ¿Les gusta el cine? Nos gustan las historias. Entonces tú lees y te maravillas. ¿Quieres profundizar más? Éntrale al griego. Si de plano ya tú, primer peso completo, éntrale al griego. Porque sí, ya cuando entras en el griego, en la gramática, dices, wow, no es en el pasado, este es un presente perfecto. Esta conjugación me está hablando no solamente de una esperanza o de una certeza presente, sino de una esperanza eterna. Y entonces te empiezas a meter y la Biblia se empieza a volver algo maravilloso. Sí, sí, lo que necesites y lo que quieras. Es lo que puedo recomendar.
Y sigue diciendo David, esto demanda, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué le dice? Ve qué hermosas palabras. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese era su deseo. Eso es lo que pidió. Probablemente se lo pidió a lo mejor cuando estaba pastoreando sus borreguitos. A lo mejor cuando el león se le aventó y se quiso robar un borrego o un oso. Y le decía a Dios, Señor, estoy en el monte, nadie, mira, para nadie soy útil. Lo que yo pueda decirle a una persona de ti no les interesa porque allá están los teólogos, allá están los famosos y aquí la gente dice, no, es que yo necesito más. A lo mejor lo que yo tengo no sirve para nadie. Dios, solamente quiero pedirte algo. Si me lo concedes, déjame vivir en tu casa. Imagínate. Se supone que cuando una persona se casa con otra, ¿qué quiere? Vivir con esa persona en su casa. Pero imagina lo que Dios siente. Dios es amor, Dios es sensible, Dios siente. Y que tú le digas a Dios, déjame vivir en tu casa. Yo he tenido un sueño de muchos años. A mí me gustaría tener un templo y me gustaría ser guardatemplos. Y me gustaría tener abierto el templo siempre. Y estar ahí, esperando si alguien llega, alguien necesita una oración, alguien necesita un consejo, alguien necesita una palabra. Y muchas veces le he dicho a Dios, pero ¿a quién le interesa? No. A lo mejor lo que yo puedo decirles. David le dijo, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Puedes vivir en la presencia de Dios todos los días. ¿Qué tienes que hacer? A veces la Biblia nos habla de oraciones de rodillas. No siempre. A veces nos dice levantemos manos santas. A veces nos podemos orar, puedes orar, dice el salmista, ¿no? Aún en la cama. Pero que busques la presencia de Dios. Y dice, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Qué es eso de deleitarse? Disfrutar. Como cuando ves no sé mucho de pintura, pero hay veces que me llama la atención ver pinturas. No soy muy conocedor del arte realmente, pero a lo mejor el teatro, ¿no? Y lo ves, la naturaleza. ¿Quieres ver a un artista? Ve la naturaleza, ve las flores, ve las abejas. Según la NASA, dato que me proporcionaron, las abejas no deberían de volar. No, su físico no da para que pudieran volar. Pero las abejas vuelan. Las abejas tienen no tienen pantalón, pero tienen como su overolcito, así, ¿no? Su pantaloncito, con bolsitas, donde llegan y agarran el polen y lo guardan en sus bolsitas y se van. ¿Quién hizo eso? Y si tú te paras 2 minutos, 5 minutos y comienzas a ver a Dios detrás de eso, a Dios detrás de su palabra, a Dios detrás de las historias, a Dios detrás de tu vida, eso es deleitarse en la perfección de Dios. Y dice David, meditando en tu templo. Se dice que hablaba del tabernáculo que hizo ay, se me fue la palabra, Gibea. Hizo un tabernáculo donde puso el arca, preparaba todo para el templo que al final construyó su hijo. Después de esta petición, voy a omitir unas cosas por tiempo, tengo que acabar.
El verso 5 y el verso 6 hablan de protección, la protección que Dios, de la que habló David en el verso 1. El Señor Jehová haciendo la fortaleza de su vida. Verso 5, verso 6, va a ser protegido, va a ser ocultado en su morada. Verso 7, David dice, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. No es una oración de 10 minutos. ¿Cuánto duró esto? ¿1 minuto? ¿30 segundos? Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Y qué dice el verso 8? ¿Se dan cuenta cómo hay un diálogo? Cuando leemos la Biblia, leemos los Salmos, tenemos que ver cómo Dios interviene y dialoga. ¿Qué dice? Se lo voy a leer. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y dice David, tu rostro buscaré. Dice la NTV, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. David ya le pidió, quiero vivir en tu casa. Quiero deleitarme en ti. Señor, escucha mi oración. Señor, respóndeme. ¿Cuál era su deseo, su pasión, su necesidad? Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Qué dice? En mi corazón, esa voz interna que te dice, búscame, habla conmigo. ¿No has leído? ¿Dónde estás? Acuérdate cómo en la Biblia muchas veces Dios les decía a las personas, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Dios hablando en tu interior, ese pensamiento, esa idea, esa intuición que te recuerda a Dios, que te recuerda que no leíste, que no pasaste tiempo suficiente, que no has escrito nada en un cuaderno que digas, Dios me dijo esto. Creo que Dios puso este pasaje en mi cabeza. Creo que este pasaje es oportuno el día de hoy por lo que estoy pasando. Dios te dice, búscame. ¿Y cuál es la respuesta de David? Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí vengo, aquí estoy, Señor. Verso 10. La vida cristiana está en una relación intensa con Dios. Tú lees estas palabras y cómo te imaginas ese diálogo con Dios. Y Dios hablando. Y Dios obrando en el interior de la persona. De un pastor, de un escuincle, de un adolescente, rechazado por todos. ¿Y qué dice David? Lo voy a leer en la NTV. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dice la traducción lenguaje actual. Jehová o el Señor me adoptará como su hijo. ¿El nuevo pacto de qué se trata? De ser hechos hijos de Dios. David dice, el Señor me ha tomado como su hijo. Me fallaron todos. ¿A quién no le ha fallado a alguien? ¿A quién no le hemos fallado? Si te fallan todos, si te fallara tu familia, si te fallara la persona que más necesitas, un niño necesita lo más que necesitas a sus padres. Si te fallaran tus padres, si te fallara tu esposa, tu esposo, tus hijos, si te fallara tu mejor amigo, ¿qué dice? El Señor me mantendrá cerca. Dios no nos va a fallar. Tú le pudiste haber fallado a Dios y Dios no te va a dejar. Dios no se va a apartar de ti. Dios no te va a desechar. Dios es fiel. Dios está buscándote y buscándome el día de hoy, esta mañana. Y el Salmo termina diciendo, verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por una senda. La relación con Dios se trata de aprender. Mira,
Cuando tú llegues a un trabajo, cuando llegues a un lugar, ¿qué actitud debes de tener? ¿Ya lo sé todo? ¿Vengo a qué? A aprender. Habrá cosas que digas, aprendo mejor de estas, ¿no? Dice la Biblia, escudriñadlo todo, retener lo bueno. Sí, hay que ser sabio. David está pidiendo sabiduría, enseña. ¿Y cuál es la respuesta? Fíjense, verso 13, está terminando su canción, su oración, David. ¿Qué dice? Imagínate tú, solo, a lo mejor su arpa, ha orado a Dios, nadie lo oyó, a nadie le interesa, no es nada para nadie. Pero ¿qué dice David? Hubiera yo desmayado, mira, me hubiera muerto. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido así? Que dice, ya. Les he dicho, estos últimos años para mí fueron difíciles, 22, 23, 21, 22, 23. ¿Qué dice David? Hubiera yo desmayado si no creyese. Ajá, ¿qué es eso? Fe. La fe no solamente decir, sí creo en Dios. No, la fe significa, sí, tengo una relación con Dios. Sí, Cristo vive en mí. Sí, vivo en Cristo. Es creer, es confiar, es depender, es entrega. Cuando tú pactas, cuando tú haces alianza con Jesús, debemos entender esto. Le estás diciendo, Señor, me voy a jugar la vida contigo. Ellos dicen que la maldad, ellos dicen que la magia, ellos dicen que la brujería, ellos dicen que el chamuco, ellos dicen que el dinero, ellos dicen que el humanismo, ellos dicen que la fuerza de voluntad, ellos dicen que la filosofía, y nadie cree en ti. Me la voy a jugar. Y si pierdo, pierdo. A ese grado, es entregarte. Pero la Biblia nos dice que nadie que ha venido al Señor va a perder, que nadie ha fallado, que el que cree en el nombre del Señor nunca ha sido avergonzado. No hay vergüenza en creer en Jesús. Y Pablo lo decía, vivir es Cristo y morir gané. O sea, lo peor que es, ¿y si te enfermas? El Señor me está llamando. Puede ser a lo mejor emocionalmente, humanamente triste, ¿no? Ver que alguien se va a ir, porque somos muy humanos. Pero puedes entender que te dieron tu pasaporte, tu boleto, te dijeron, quisiéramos vivir muchos años, ¿verdad? Poder ver la bondad de Dios. Dice, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. O sea, no dijo, bueno, pues ya oré, pues ya, si Dios quiere. ¿Por qué David estaba seguro que Dios le respondería a esa oración? Porque la relación, porque el Evangelio, porque la Biblia se trata de relación con Dios. Porque Dios quiere ser lo más especial para nosotros, porque nosotros entendamos esto, somos lo más especial para Él. Eres especial para Dios. Para la familia no, para el mundo no, para nadie eres especial. Para Dios sí. No hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por ti. Estás aquí porque Jesús te ama. No solamente te amó, ese de tal manera amó, no fue pasado. Es un verbo que se conjuga en un presente perfecto, un presente continuo, un presente que no tiene final. Es un famoso auristo.
Por eso estás aquí. Porque Dios sigue empeñado en decirte que te ama. Y que tienes que recobrar fuerza. Y que tienes que alentar tu corazón sabiendo que si tú tienes este deseo, y si tú le dices estas palabras a Jesús, la respuesta y lo que va a pasar en tu corazón es eso. No vas a desmayar. No te vas a derrumbar. No vas a perder. ¿Qué dijo David? Veré la bondad de Dios en el mundo de los vivientes. Y para terminar la historia de David, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién fue el que pudo comer de los panes que solamente los sacerdotes podían? ¿A quién se le ungió como rey? ¿A quién se le permitió entrar en la casa de Dios? ¿Quién conoció a Dios? ¿Sabes lo que significa David? ¿Quién sabe lo que significa David? Amado. O sea, nadie lo quería. Pero cuando él oía su nombre, sabía que había alguien que lo amaba. Era Dios. Tú eres un amado. Tú eres una amada de Dios. Y el final de esta oración, ve cómo Dios, observa cómo se habla. Cómo Dios habla y dice, es como si en tu oído, aquí en lo más íntimo de tu corazón, el Espíritu Santo te dijera a ti, aguarda a Jehová, espera. Si tu corazón se derrite por el Señor, si el Señor es tu pasión, si lo que le has pedido es vivir para Él, vivir con Él, conocerlo a Él, ¿qué dice el Espíritu Santo? Aguarda, esfuérzate. ¿En qué? Sigue orando. Esfuérzate en la fe. Esfuérzate en confiar en quién es Dios. Y aliéntese. Aliéntese tu corazón. Y dice otra vez, sí. Espera ¿en quién? En mi Dios personal. Espera en tu Dios. Vamos a orar.